un servidor, ¿verdad? Un centurión le pide a Jesús que por favor sane a su hijo, y vimos un ejemplo lindísimo acerca de lo que es creer para poder ver. Confiar en el Señor Jesús antes de tener las evidencias y confiar en que Él iba a proveer todo lo necesario. Y por supuesto nosotros vimos cómo la fe del centurión terminó siendo confirmada y la palabra de Jesucristo también veraz. Hoy estamos justo después de eso, ¿ok? Pero como estamos haciendo una armonía por los evangelios, vamos a ir por diferentes evangelios el día de hoy en el texto que nos toca. Entonces voy a leerles de Lucas capítulo 4 versículo 14, luego les voy a leer Marcos capítulo 1 versículo 15 y luego voy a volver a Lucas capítulo 4 versículo 14 y 15 siguiendo adelante. La idea es que tengamos el relato de los evangelios en un mismo día. Entonces les voy leyendo. Si ustedes ven que sus Biblias dice algo distinto es porque estoy agarrando los tres evangelios. Dice capítulo 4 versículo 14 del evangelio de Lucas: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Me paso a Marcos, predicando el evangelio de Dios. Y este era el evangelio que él predicaba. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Sigo en Lucas. Y las nuevas de él se divulgaron por toda aquella región. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Leyeron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar en donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo aquí también en tu tierra. Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo grande hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Nos tocó una buena historia hoy. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Alguien me puede decir a dónde está ese versículo? ¿En qué carta está ese versículo? ¿Ah? Romanos 1:16 nos dice yo, pero yo no cuenta. Yo no cuenta. Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Esas mismas palabras dichas por el apóstol Pablo siguen sonando en las mentes de todos los cristianos 2 milenios después de que fueron dichas. Y esas palabras fueron personificadas en Jesús. Si había alguien que no se avergonzaba del evangelio, y si había alguien que predicaba el evangelio puro, sin dilución, sin negociación, era Jesús. Si había una persona que proclamaba el evangelio a todo aquel que se lo cruzara, era Jesús. Si había una persona que no temía en lo más mínimo cómo la gente iba a recibir el evangelio, era Jesús también. Y hoy, que tenemos un texto muy largo, lo que quiero es que nosotros veamos cómo la misma proclamación del mismo mensaje recibe 2 respuestas radicalmente distintas. Porque él está predicando el evangelio, van a ver el evangelio más sencillo del mundo, como él lo predica. Y tenemos multitudes en Galilea que lo están siguiendo, pero después tenemos gente en su ciudad natal de Nazaret, o eso, donde él creció más bien, que uno diría son las personas que más deberían creer en él y no creen. Mismo mensaje, mismo mensajero, y no solo mismo mensajero, el mejor mensajero de toda la historia, el mejor evangelista de toda la historia, rechazado por el pueblo que lo vio crecer.
Vamos amados a ver dos perspectivas distintas. Vamos a tener una perspectiva del que anuncia el mensaje, o sea, Jesús cuando anuncia el mensaje, y también de quien lo recibe. Y hay mucho que nosotros tenemos que recorrer hoy, y tengo solo 1 hora para hacerlo, y ya Feli empezó el timer allá atrás. Entonces, quiero que todo el día de hoy gire alrededor de esto. Lo que determina si una persona recibe las palabras de Jesús no es el mensajero, no son sus capacidades, no es la elocuencia del mensaje ni siquiera, sino es el corazón de quien recibe ese mensaje. Y si el Señor no hace una obra en ese corazón, ese mensaje nunca va a ser recibido. Esto va para los dos lados de este relato, porque quiero que tengamos aplicaciones a lo largo de todo este mensaje. Va para personas que tratan de diluir, maquillar o evitar proclamar el Evangelio en toda su gloria por miedo de cómo la gente pueda reaccionar, o evitar el Evangelio de Jesús cuando hablan con otras personas. Pero también va para las personas que no aceptan las palabras de Jesús porque creen que sus circunstancias ameritan otro mensaje. Va por los dos lados. Pero empecemos con el mensaje. Si uno diría, ¿cuál sería el evangelista al cual yo debería imitar? Sería Jesús, el mejor evangelista de toda la historia. Entonces vale la pena ver cómo él proclamaba el Evangelio. Así es como lo proclamaba. Nos dice nuestro texto que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús viene lleno del Espíritu Santo, según lo que nos dice Lucas, y esa llenura del Espíritu Santo lo que produce es este mensaje. Para los que no saben, Evangelio significa buenas noticias. Es lo que literalmente significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, va por toda Galilea, y la buena noticia que Él tiene para la gente es, primero, el tiempo se ha cumplido. O sea, llegó el momento. Ya no tienen que esperar más. A quien estaban esperando ya llegó, y el rescate que necesitaban está aquí. O sea, el tiempo es ya. Primera cosa que Jesús decía. La segunda, el reino de Dios se ha acercado. Entonces vean cómo el mensaje de Jesús inicia no con qué puedo hacer yo, sino con qué está haciendo el Señor. No es cómo me puedo acercar yo, sino llegó el momento en el que Dios decidió finalmente acercarse hacia nosotros. Jesús no está diciendo así es como pueden acercarse a Dios. Jesús no está diciendo así es como ustedes pueden alcanzar a Dios. Jesús no está diciendo así, esas son las cosas que ustedes pueden hacer para que puedan tener comunión con Dios. Y la buena noticia no es que hay una manera de alcanzar a Dios, porque no la hay. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que como no hay manera de acercarse a Dios, Él se acercó a nosotros. Entonces, suave, eso significa, desde este mensaje que nos está diciendo Jesús, significa que nosotros estábamos desamparados y perdidos, que no podíamos hacer nada para poder acercarnos a Dios, que éramos incapaces de alcanzar a Dios que tanto necesitábamos, como dice otras partes de la Biblia, inútiles de hacer algo que le agradara a Él. Tanto así que la única manera que un ser humano pueda tener paz con Dios es que Él soberanamente decida acercarse cuando y como Él quiera. Sí, eso es lo que está diciendo Jesús. La buena noticia es que Dios se acercó, porque Dios quiso acercarse, no porque alguien hiciera algo para meritarlo. Dios se acerca cuando quiere acercarse, y gracias eternas de que Él quiso acercarse cuando no tenía por qué. Esa es la buena noticia. Él decidió acercarse, gente. Llegó el momento. La hora es ya. Y me imagino que la gente escuchaba esto y como, Jesús, ¿qué hacemos? Es lo primero que uno pensaría. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Aquí está la imperativa de Jesús en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vean qué sencillez, vean qué belleza. El Señor se acercó finalmente. ¿Qué hago? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo imagino que algunos de los judíos pensando, pero arrepiéntanse de qué, ¿verdad? Y lo que la gente usualmente piensa, como yo andaba en lo mío sin querer hacerle daño a nadie, yo andaba tratando de vivir una vida ahí como relativamente buena. Pero según Jesús no. Según Jesús, como lo está diciendo en su Evangelio, el único medio para tener paz con Dios es arrepentirnos de la vida que hemos tenido. Y arrepentirse significa cambiar de camino o cambiar de rumbo. La palabra griega es metanoia. Es sencillamente decir, antes veía para allá, ahora veo para allá. Antes amaba estas cosas
y aborrecía estas cosas, de ahora en adelante odio estas cosas y amo estas otras. Es un cambio completo de alma. Significa odiar lo que hemos hecho y amar lo que Dios quiere que hagamos. Eso es arrepentirse, no solo sentirse mal. Es odiar nuestro pecado, odiar nuestra vida pasada y amar al Señor y amar lo que Él quiere hacer con nosotros. Significa negarse uno mismo y decir, nada bueno traigo yo aquí. A este trato no traigo nada bueno. Así que nada mío quiero traer por el resto de mi vida. No quiero. Quiero que todo sea de Jesús. Eso es arrepentirse. Y lo siguiente que dice Jesús, después de una persona dice, quiero dejar todo botado, porque ya me di cuenta que todo lo que yo he hecho solo amerita infierno y desgracia, entonces quiero abandonar todo lo que yo hice antes. Dice Jesús, ahora sí, crea en el Evangelio. Es muy raro, Él no dice, arrepiéntanse de las cosas viejas y empiece a hacer las cosas nuevas. Él dice, arrepiéntanse de todo y crea. O sea, confíe en que ese arrepentimiento y esa fe es suficiente para que el Señor lo salve a uno, lo santifique a uno, lo lleve a uno y lo guarde a uno. No es hacer. Uno pensaría que la buena noticia sería como arrepiéntase de todo lo malo y enmende, compense, restituya, vaya y haga. Pero no es eso. Jesús no está diciendo arrepiéntase y esfuércese. No está diciendo, bueno, arrepiéntase y haga A, B y C. Jesús está diciendo arrepiéntanse y crea. O sea, ponga toda su eternidad, toda, en una base nada más. Jesús me va a rescatar. Es una apuesta complicada. Poner todos los huevos en una misma canasta. Toda la eternidad de uno, confiando en que cuando uno llega al cielo, Jesús va a decir, sí, creíste en mí. Y la buena noticia es ahora que todo aquel que cree en Cristo y pone su fe en Cristo, tiene perdón de pecados y vida eterna. Entonces, básicamente el Evangelio en su versión más como pura es arrepiéntanse y síganme y tendrán vida eterna. Eso es el Evangelio. Es como en la menor brevedad o la mayor brevedad de palabras que yo podría imaginarme. Y no es complicado. Y con este mensaje es que Él movía las multitudes de personas. Y es un mensaje que cualquiera de nosotros podríamos decir. El reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, iglesia que yo amo mucho, si ustedes quieren ser fieles al Señor Jesús, porque ese es el punto de ser cristianos, y lo que ustedes le dicen a otras personas del Señor no refleja este mensaje, no están evangelizando. No están. Si de alguna manera, como nosotros hablamos con las personas, no le estamos diciendo que uno, llegó el momento, dos, Dios decidió acercarse a nosotros por medio de Jesucristo, y tres, el camino a la vida es arrepentirnos y creer en Él, eso no estamos evangelizando. Estamos dándole vueltas a toda la cosa. Si estoy hablando acerca de la existencia de Dios y lo que Él quiere para la gente, estoy como andando alrededor del tema, pero el tema es el Evangelio. Hay salvación por medio del Señor Jesús y todo el que se arrepiente y pone su fe en Él puede tener vida eterna. Ese es el mensaje de Jesús. Y a nosotros que estamos escuchando estas palabras, cristianos o no cristianos, si no nos vemos como personas totalmente necesitadas del Evangelio que estamos escuchando aquí, estamos en serios problemas. Porque si uno nos dice, esta es la mejor noticia que existe en el mundo, uno está en problemas. Porque sí es la mejor noticia que existe. Y este mensaje que yo acabo de leerles es el único mensaje que Dios tiene para nosotros. No hay otro. Si alguien me dice, no, es que no me gusta, ¿se me podría hablar de otra cosa? No tengo otro. No hay otro. No hay otro evangelio, no hay otra buena noticia, no hay otro camino, no hay otra manera, no hay nada que uno pueda hacer fuera de estas 6 o 7 palabras que Jesús acaba de decir aquí. Ahora, es mucho más profundo de lo que yo acabo de decir. Uno pasa toda la vida de uno tratando de bajar a la profundidad de lo que significan estas palabras, pero no es ni más de lo que acabo de decir, ni menos de lo que yo acabo de decir. Y así es como Jesús proclamaba su mensaje, con sencillez y autoridad. Y vean lo que sucedía cuando Él caminaba diciendo estas cosas. Decía que las nuevas de Él, o sea, las noticias de Él se divulgaron por toda aquella región. Un mensaje tan sencillo
Se divulgó por todo lado. Y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. O sea, hoy en día el hombre se volvió viral. ¿Verdad? Y no se hizo viral, no se hizo famoso con retórica avanzada, no se hizo viral con espectáculos, no se hizo viral con shows, sencillamente se hizo famoso con el Evangelio. Todo el mundo empezó a hablar de esta proclamación tan osada. Yo me imagino, obviamente esto no sale en la Biblia, pero yo me imagino que entre ellos estaban diciendo ¿cómo que vienen a salvarnos? ¿De qué? Somos judíos, somos el pueblo de Dios, ¿de qué nos vienen a salvar? Dios ya está con nosotros. ¿Cómo que Dios se acercó? ¿Cómo que me tengo que arrepentir? Y nosotros, como estamos en la iglesia y venimos de 2000 años de tradición cristiana, uno está como medio acostumbrado al Evangelio. Sí, Jesús, este personaje que se subió en la cruz y murió por nuestros pecados. Pero este de aquí es el mensaje más controversial que ha habido en toda la historia. En toda la historia. Es el mensaje más polarizante que existe en el mundo entero. No hay manera de tener una relación con Dios si no es por medio de Jesucristo. Y es más polarizante cuando es predicado por la boca de alguien que lo cree. Porque la gente cuando escuchaba a Jesús decía, este enseña como uno que tiene autoridad. Porque podían darse cuenta que aunque el mensaje era cortito, la convicción que él tenía era una que la gente decía, yo no sé si será cierto o no será cierto, pero yo sé que este hombre cree lo que está diciendo. Y si nos vamos para atrás y decimos, ¿qué fue lo que inició la iglesia en el capítulo 2 de Hechos? ¿Qué fue lo que hizo que Pentecostés estallara? El Evangelio. ¿Qué fue lo que lanzó la reforma protestante, dividió Europa y cambió el mundo occidental como lo conocemos? El Evangelio. ¿Qué fue lo que lanzó el gran avivamiento en Estados Unidos, del cual nosotros ahora somos como recibidores de todos esos misioneros que fueron de ahí para abajo? El Evangelio. Siempre es el Evangelio. Han habido 0 avivamientos creados por algo que no sea el Evangelio. 0. Y sigue siendo algo que nosotros pensamos que nos acostumbramos. Como, sí, yo ya sé lo que eso significa. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y esto es lo bonito, es absolutamente imposible que al ser predicado nada pase. Es imposible. Unos van a amar el mensaje, otros van a odiar el mensaje, otros van a rechazarlo de alguna manera extraña, pero es imposible que yo predique el Evangelio y que no pase nada. Absolutamente imposible. Y en este caso vemos que las personas están convirtiendo y están contándole a cuánta gente encuentran acerca de Jesús, lo alaban y lo buscan. Pero el problema más grande que tiene el Evangelio, es un problema muy grandote, es que el Evangelio de gloria solo es glorioso para aquellos de un corazón humilde. Solo es glorioso para personas que saben que están perdidas. Solo es medicina para los que creen que están enfermos. Solo es riqueza para los que creen que son pobres. La gente de corazón altivo, que no ve un Dios santo, no se ven a ellos como pecadores, no se ven lejos de Dios y por lo tanto no creen que necesitan salvación, escuchan estas palabras y es como muy interesante, pero no tiene otro mensaje. Y vamos a ver ahorita un pueblo de personas que creen que por sus obras merecen el cielo, por su ascendencia creen que son el pueblo de Dios y por sus esfuerzos creen que Dios se agrada con ellos. Y esa dureza espiritual de la que les estoy hablando hace que rechacen la mejor noticia que se ha dada por el mejor mensajero de la historia, porque su propio orgullo no les permite aceptarla. Ustedes saben lo que es estar ahorita en el infierno, como muchas de esas personas están en este momento diciendo, rechacé a Jesús. Es una cosa es rechazarme a mí, pero rechazar a Jesús, no me puedo imaginar. Entonces vamos a ver ahora este evangelio glorioso predicado a un pueblo de corazón duro. Dice Lucas en su capítulo 4, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Entonces Jesús llega a un lugar donde uno pensaría que mejor lo van a recibir, que es su barrio. Y todos los sábados o días de reposo, ¿verdad? En el tiempo del sábado, los judíos tienen la costumbre de ir a la sinagoga. La sinagoga no era algo que era mandado en el Antiguo Testamento, pero cuando ellos vuelven del exilio, los fariseos y las autoridades religiosas, como de una manera para poder educar a las personas con la palabra de Dios, empezaron a crear sinagogas o lugares de reunión. Entonces, en los días de reposo, los judíos iban a las sinagogas para escuchar la palabra de Dios. Se hacía una lectura, a veces se cantaba un salmo, y luego de que se hacía la lectura, de pie,
el maestro o el rabino se sentaba para dar la aplicación de esa lectura. Y aunque Jesús no era maestro de ahí, curiosamente le dieron el espacio. Era el hombre más famoso de ese día, entonces como, por favor, ven y diga algo. Tiene una multitud ahí atrás. Y los rabinos, como lo estaba diciendo ahorita, se ponían de pie para leer y luego se sentaban para enseñar. Era diferente como lo hacemos hoy en día. Ahorita uno se pone de pie para enseñar, en aquel tiempo ellos se sentaban para enseñar. Entonces, como Jesús, como buen rabino, se pone de pie para leer y escoge leer un texto que precisamente hablaba de él. Él toma el capítulo 61 de Isaías y vean lo que nos dice el texto. Le dieron el libro del profeta Isaías, abriendo el libro, halló el lugar en donde estaba escrito. O sea, él venía buscando dónde podía decirles a ellos: yo soy el Mesías según las escrituras que ustedes guardan. Y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. El libro de Isaías es de los libros que tienen más profecías mesiánicas. Curiosamente, Jesús es de los que más cita. Y aquí nosotros vemos siglos antes cómo Isaías estaba hablando de cómo iba a ser el ministerio del Mesías cuando viniera. Y si uno ve esto y ve el principio del ministerio de Jesús, es copiar, pegar, literalmente. Un hombre con el Espíritu de Dios sobre él, cosa que no solo pasó figurativamente, literalmente, en su bautismo pasó eso. Un hombre que le anuncia el evangelio a los pobres, tanto de espíritu como de recursos. Jesús hizo ambas. Un hombre que le proclama libertad a todos los que están cautivos, cosa que pasó también. Un hombre que hace que los ciegos, tanto literal como espiritualmente, vean, cosa que pasó, y que ellos mismos veían con sus propios ojos y habían escuchado. Y también esta persona para proclamar que llegó el momento de la salvación. El Mesías venía a proclamar que llegó el momento del año del Señor, como se decía en el Antiguo Testamento. Y vemos que lo que Jesús decía con el mensaje que era: el tiempo se ha cumplido. Jesús es una fotocopia del Mesías que sale en Isaías 61. Y Jesús decide interpretar todo su ministerio en Galilea a la luz de este texto de Isaías. Y aquí está lo raro: la gente que había oído sus milagros, había oído sus enseñanzas, había escuchado sus buenas noticias, muchos estaban ahí sentados y tenían evidencia bíblica en sus narices de que Jesús, según la palabra de Dios, era el Mesías. Y todo el ministerio de Jesús, si uno va viendo la Biblia, calza perfectamente acerca de lo que todos los profetas dijeron de él. Y una de las cosas más lindas de leer la Biblia es ir leyendo el Antiguo Testamento ya sabiendo quién es Jesús. Y uno va leyendo el Antiguo Testamento y uno va viendo cada una de las promesas que se hacen del Mesías y uno va diciendo: la cumplió, la cumplió, la cumplió, la cumplió, la cumplió, la cumplió, la cumplió. Y la Biblia se vuelve verdaderamente sobrenatural. Es de las cosas que uno no pierde asombro nunca, cómo el Señor cumplió cada una de las profecías dichas acerca de él. Y eso, no sé si a ustedes les pasa, cada vez que yo leo una de esas cosas, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero cada vez que yo lo veo confirmado en la Biblia, mi fe como que agarra todavía más raíces. Es increíble cuando uno puede ver que la Biblia sí es un libro sobrenatural, sí está inspirado por Dios, y verdaderamente por el testimonio de la palabra de Dios, Jesús sí es el Hijo de Dios. Entonces Jesús quería que la fe de ellos estuviera anclada en lo que la palabra de Dios decía de él. Luego de decir estas cosas, luego de leer el texto de Isaías, nos dice que cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, después de leer, se sienta. Y ahora sí todo el mundo estaba pensando: ok, ¿qué es lo que va a decir ahora? Yo imagino a todos haciendo así, haciéndose un poquitito para adelante. Porque es hora de que él dé la aplicación de lo que él acaba de leer. Me imagino que había muchas personas que dijeron como: suave, él está diciendo algo, todo esto que está leyendo, yo he escuchado que él está haciendo estas cosas. Yo me imagino que debe haber gente que está pensando en eso. Deben haber otros que no saben ni dónde estaban parados, como siempre pasa.
Pero lo que sí había era expectativa ahí. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Si hay fuertes declaraciones, es esa. Posiblemente dijo más que eso, ¿verdad? Porque por eso comenzó a decirle. Yo no creo que dijo: esta escritura que han oído se han cumplido, terminó la sesión. Al rato dijo algo más, pero ¿qué está diciendo Jesús aquí? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo a ellos? Después de leer el texto de Isaías: yo soy el Mesías. Eso es lo que le está diciendo a ellos: yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, yo soy el cumplimiento de las profecías de Dios. Y además, si vemos todo el libro de Isaías, Isaías no solo habla de un Mesías humano. A lo largo de las profecías de Isaías uno ve que Isaías le llama a este Mesías Emanuel, que significa Dios con nosotros, le llama Dios fuerte, le llama príncipe de paz, habla de un reino eterno, o sea, habla de una figura divina, no solo humana. Entonces Jesús diciendo: ustedes acaban de ver esta profecía cumplida aquí, Él le está diciendo: yo soy la persona a la que escribió Isaías en todo su libro. Y se lo está diciendo a personas que lo han conocido por 30 años. Entonces Jesús no solo se está dando autoridad mesiánica, se está dando la misma figura divina que está en la Biblia, que habla de Él. Entonces, yo soy ese Mesías divino, y lo digo porque la palabra de Dios da testimonio de mí. Eso es una declaración controversial. Porque aquí está la cosa: ya cuando alguien dice una cosa así, yo ya pasé de buen maestro, de buen filósofo, de evangelista, de maestro, ya pasé a otra categoría de Dios, lunático, mentiroso o hereje. No hay otra. O sea, este hombre, después de lo que acaba de decir, o hay que apedrearlo o hay que adorarlo. Pero no hay punto medio después de lo que él acaba de decir. No hay punto medio. Ya uno no puede decir como: bueno, yo voy a hablar un par de cositas de aquí y de estas no. Es que me gusta mucho cuando él está diciendo que Él es Dios en este momento. No deja espacio para otra interpretación, no deja espacio para ser un buen maestro. Ningún buen maestro dice que es Dios, por ejemplo. O es un lunático, o es un mentiroso, o es el Mesías. Entonces estas personas están en un lugar muy incómodo, porque no pueden quedarse neutrales. O sea, o se postran y lo adoran, o lo rechazan y lo apedrean. No hay de otra. O sea, no hay de otra. No es como: Jesús, qué interesante, vení la otra semana para ver el siguiente mensaje. Eso no pasa. O tomémonos un café. El tema es que toda la Biblia confirma sus palabras. Toda la Biblia confirma sus palabras. Y el tema del evangelio es que crea una división inmediata. Cuando yo le digo a una persona: Jesús es el Hijo de Dios, ya la persona puede o rechazar o aceptar eso. No hay medias tintas. No hay Suiza en esta guerra, no hay lugar neutral. Es con Él o contra Él, porque Él no permite que haya tierra neutral. Están los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, y están los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, y no hay una tercera categoría. Y Jesús nos coloca en una posición que nosotros no podemos solo o recibir o rechazar de acuerdo a esta declaración. Yo he conocido personas que me dicen: Jesús es una persona espectacular, pero no estoy seguro si Él es el Hijo de Dios. Yo creo que no es el Hijo de Dios, pero creo que es un buen maestro. Es como: vos no sabes de qué estás hablando. Un buen maestro no dice: yo vine del cielo y voy a resucitar. Y Jesús no le permite a la gente ser fans de Él, tampoco. Entonces Jesús dice esto, y obviamente vean lo que sucede después. Todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. O sea, todos con la boca abierta, básicamente. Y algunas personas diciendo: ¿será que Él es el Hijo de Dios? ¿Será que Él hace esas cosas? Y otras personas empiezan a cuchichear. Entonces todo el mundo empieza a hablar entre ellos, y en medio de la conversación empiezan a decir: ¿no es este el hijo de José? Y no sabemos exactamente cómo fue que fue avanzando todo eso, porque primero tenemos gente que se está maravillando de sus palabras, gente que está hablando bien de Él, pero después vemos que muchos de ellos empiezan a dudar, y después Jesús los reprende por todo esto. Entonces, en algún momento de la conversación de ellos, pasan de ¿será que este es el Hijo de Dios? A ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Más el Hijo de José. Yo lo conozco, yo conozco a José, yo conozco a María, conozco a los hermanos. Está loco. Entonces yo me imagino que inicialmente todos se quedaron con la boca abierta. Dijeron: ¿cuáles son las implicaciones de esto? Y lentamente algunas personas dijeron
¿Cómo puede ser posible si yo sé quién es? De hecho, él me hizo una mesa. La tengo ahí en la casa. Es que era de ahí. O sea, obviamente estoy imaginando cosas, pero no vivió como, yo me imagino la gente pensando como yo lo conozco, él lleva 30 años siendo completamente anónimo. ¿Cómo? No tiene un 5. ¿Cómo va a ser el Mesías? Nadie lo ha seguido hasta el día de hoy. Yo me imagino ellos pensando, 30 años y no he visto un solo milagro de él. 30. Y empiezan a buscar razones para no creer en el mensaje. Y digo porque lo que dice Jesús después es esto, dice, entonces él les dijo, sin duda alguna me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que vimos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Entonces empiezan a hablar, empiezan a cuchichear y empiezan a decir, bueno, si él es el Mesías, que haga algo. Que no sé, resucite un muerto, o que levite, o que haga alguna cosa para ya terminar este debate que nos tenemos aquí en este momento. Y varios de ellos ya están pensando y están diciendo, si hiciste las cosas allá, ¿verdad? Allá en Galilea, allá en Caná, allá en Jerusalén, allá por allá, de nada te cuesta hacerlas aquí. Entonces, ¿qué tal si las haces aquí para que después de verlas te creamos? Entonces están poniendo a Jesús como en el tribunal. Qué duro cuando las personas más cercanas son las más escépticas. Eso es durísimo. Y eso siempre pasa. Ningún profeta se le oye en su propia tierra. Las personas más escépticas usualmente son las más cercanas. Y tiene sentido, son las que tienen la mayor información nuestra, son las que saben más de nosotros. Entonces se sesgan. Les voy a dar un ejemplo, una tontera. Si mi mamá me ve a mí traer 8 novias fallidas a la casa en un año, cuando yo traigo la novena y le digo, no, ma, esta sí es, ¿qué me va a decir? ¿Cómo? Mijito. Hiciera. No, mentira. ¿Ah? Hiciera. Ajá. No. Yo no tuve 8 novias, tranquilos. O no sé, si no sé, que digamos que estoy tratando de empezar un proyecto por 6 meses y en el mes 7 digo, ya en esta sí me sale. Todo el mundo cerca de mí va a decir como, no, hombre, eso es lo que dijo hace un mes, hace 2, hace 3, hace 4, hace 5. La gente más cercana a nosotros es la más incrédula. Porque eso crea sesgos, son sesgos de yo conozco todo lo que hay por conocer, yo sé quién es, yo sé lo que hace, yo sé todo. Entonces, esta frase, médico, cúrate a vos mismo, decís que sos el Mesías, próbalo. Llevo 30 años de no verte ser el Mesías, y yo de la noche a la mañana, yo no voy a decir, este hombre es el Mesías, así que próbalo. Así de fácil, así de directo. Ahora, si ustedes fueran Jesús, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿O qué es lo que ustedes dirían? Yo les voy a decir lo que yo haría, o yo diría, primero, si me dicen algo así, me pondría nervioso y empezaría como a decir un montón de cosas para tratar de convencerlos. Y luego de que eso no funcionara, yo muy posiblemente, si yo fuera Jesús, yo haría como que yo levitara enfrente de todos ustedes y les haría así como, ajá, ven, que sí soy Dios. Y haría un display de mi poder para que todo el mundo creyera en mí. ¿Alguno de ustedes podría identificarse con esto? Cuando no saben si creer o no en el Señor y decir, Señor, si ahí estás, hace algo. Si Jesús existe, ¿por qué no viene y me lo dice? Si es que Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no viene y me hace algo? Alguna carajada o alguna señal, alguna cosa, que haga algo para que venga y le crea. Hace esto y te voy a creer. Restaura mi familia y tal vez te creo, pero haga algo para que yo pueda confiar en usted. Y yo recuerdo una vez en la Biblia que una persona le pidió a Jesús que hiciera una demostración milagrosa para probar que Él era el Hijo de Dios. ¿Alguno se acuerda quién fue esa persona? A ver quién la pega. Fue el diablo en el desierto. Y el diablo le dijo a Jesús, si sos el Hijo de Dios, tírate del templo. Si sos el Hijo de Dios, hace que las piedras se vuelvan pan. Confirma que sos el Hijo de Dios. Y esta gente está diciendo lo mismo, si usted es el Hijo de Dios, pruébelo. Y Jesús responde exactamente igual que siempre, lo mismo que le respondió a Satanás, le responde a esta gente en este momento, lo siento, la palabra de Dios les va a tener que bastar. Lo que Dios dice les va a tener que bastar como prueba. Vean la respuesta de Jesús. Es que uno no para de maravillarse de él, en serio.
Dice, en verdad les digo, muchas viudas se ven en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Muchos se van a quedar con dudas con lo que acabo de leer, pero vean cómo Jesús ni siquiera hace el esfuerzo por defender su cargo, y dice, ustedes son iguales a estas personas que sus mismas Biblias tienen. Él se rehúsa a hacer maravillas. Él a cada rato dice, esta generación perversa y mala demanda una señal, pero señal no les será dada. Y lo dice de diferentes maneras. Aquí lo dice agarrando 2 historias del Antiguo Testamento, una del primer libro de Reyes y el otro en el segundo libro de Reyes, para enseñarles a ellos que Dios no demostró su mano milagrosa con los israelitas por su incredulidad, y la demostró con personas que estaban afuera del reino, que eran gentiles. Igual que la semana pasada, el que quiere creer para ver, no va a ver nada. Entonces les voy a contar las 2 historias que Jesús nos da. En tiempos de los reyes de Israel, en el libro de Primera Reyes, Dios manda una hambruna gigante sobre la tierra y no hay nada que comer. Eran épocas de apostasía y eran épocas de idolatría. Eran épocas donde Israel estaba completamente perdido. Israel tenía necesidad porque no tenían comida, pero eran rebeldes, eran incrédulos, eran idólatras, y toda su seguridad la ponían en sus ídolos, en sus líderes. Eran absolutamente apóstatas en ese tiempo. Entonces, el profeta más grande del momento, que fue Elías, curiosamente no es enviado por Dios a una de las casas de Israel, no lo manda ahí, sino que en medio de la hambruna lo manda a una viuda gentil, allá en Sarepta, lejos de Israel. Y les voy a leer el relato que está en el capítulo 17 de Reyes, en el versículo 9. Le dice Dios a Elías, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda allí que te sustente. Si a alguno le cabe duda acerca de la soberanía de Dios, de la providencia, de que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer está ordenado y decretado por Él, paremos de dudar. Dios ya ordenó de antemano que esta mujer iba a creer en lo que Elías iba a hacer. Y sigue el relato y nos dice en el versículo 10, cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, aquí habían 2 temas. Las viudas en aquel tiempo estaban completamente desamparadas, era la población más vulnerable que existía, los viudos y los huérfanos. No tenían sustento, no tenían quien las ayudar, entonces tenían que depender de la gentileza de otras personas. Pero eso no solo es una viuda, es una viuda en hambruna, en tiempos de hambruna. O sea, es miseria sobre miseria. Esta mujer no tenía nada, no tenía cómo velar por su familia. Entonces, vean lo que debe ser para ella escuchar, ¿me podrías traer un bocado de pan? Ella diciendo, no tengo pan, no tengo nada. Y Elías le está pidiendo pan a ella, y uno diría, qué hombre más desconsiderado, ¿cómo no trae su propio pan a la casa de una viuda? Pero vean cómo todo ese intercambio sucede para lo siguiente, dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. O sea, como creo en tu Dios, no es mío porque no estoy ni cerca de ser digna de este Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. O sea, este es el último bocado de pan que me queda y después ya nos vamos a morir. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. O sea, vaya, haga eso, todo bien, pero hágame una a mí y confíe que usted va a tener suficiente para usted y su hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija,
hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Por favor, no agarren esto como ahora esto siempre aplica para todas las personas, todas las viudas, todos los pobres de toda la historia. Eso no es lo que este texto dice. No es como que no tengo nada, voy a dar un montón y Dios me va a dar un montón de plata. No dice eso. Lo que está diciendo Elías es, no se preocupe porque Dios ya me dijo que aquí no va a faltar pan. Entonces crea y vaya, haga pan. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Dios milagrosamente proveyó el pan que ellos necesitaban después de que ella creyó en las palabras de Elías y fue a ser obediente. Ella pudo haber dicho, por ejemplo, ella pudo haber dicho, suave, multiplique el pan primero y después le doy un poco a usted. Pero lo hace al revés. Y la bendición llegó a la casa de ella mientras todo Israel incrédulo moría de hambre. Todo. La otra historia se las voy a resumir un poquitito. Dice Naamán y el sirio. Esto sucede en el segundo libro de Reyes. Naamán era un comandante arameo que le dio lepra. Y una mujer israelita vino a decirle que en Samaria había un profeta que hacía un montón de milagros, que era de Dios y que podía curarlo. Entonces Naamán nada más se levantó y jaló, pidió permiso al rey de Aram y se fue. Y cuando llega a la casa de Eliseo le pasa algo muy parecido que lo que le pasó al centurión la semana pasada, que es que Eliseo no lo recibe, no va y hace cosas con él, sino que lo manda a hacer algo. Se los voy a leer de capítulo 5 de 2 de Reyes, versículo 9. Dice, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero, Eliseo siendo el profeta, diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Ven que vacilón esto. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. O sea, por lo menos me va a tocar, o por lo menos me va a hablar, o por lo menos va a venir, o algo va a hacer. Viene de lejísimos para verlo. Dice él, ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido, le dio chicha. Es como, para lavarme en un río me lavo en la choza. Yo venía a ver un milagro, una cosa así, que usted me sanara. Entonces fue de chicha, Naamán. A mí me habría pasado un poco eso, la verdad. Pero vean que vacilón, sus siervos se le acercaron y dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no lo hubiera hecho. O sea, si Dios vaya a una gran hazaña enorme, no lo habría hecho. Obviamente sí, como por ejemplo, quiero perdón de pecados. Bueno, vaya, camine hasta la Basílica de Cartago, una obra grande y enorme. Muy posiblemente hay gente que diría, yo voy a ir a hacerlo, porque por hacer una obra tan grande me imagino que algo me voy a ganar. Dice, ¿cuánto más cuando le dice usted, lávese y quedará limpio? O sea, si usted puede hacer una grandota, ¿por qué no hace la más pequeñita? ¿Por qué no solo confía? Y ya. Entonces él se le baja la chicha y se bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. A mí este ejemplo me encanta porque eso es lo que me habría pasado a mí. Pero vean qué raro, él dudó y se fue y le dijeron, no, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser tan bruto? No haga eso. Y él recapacitó, fue y creyó. Entonces es un ejemplo menos fiel que el de la viuda, pero igual fiel. Y es que los israelitas ni eso. Entonces Jesús nos enseña entonces en estas dos historias que el evangelio y sus promesas son exclusivamente para todo aquel que crea, israelita o no israelita, rico o pobre, de familia cristiana, de familia atea, de lo que sea. Las promesas del evangelio son para todo aquel que crea y nadie está por encima de eso. Ni la mamá de Jesús, ni la tía de Jesús, ni el vecino de Jesús. Jesús no va a hacer un milagro por absolutamente nadie porque no creen. Y el hecho que estén en el barrio de la casa no les amerita ningún trato especial. Escrito está, les va a tener que bastar. Más polarizante todavía Jesús, porque le está diciendo a la gente que ha conocido por toda la vida, lo siento mucho, ustedes no son especiales. Les va a pasar lo mismo que le pasó a esta gente que por ser incrédula, Dios se llevó toda su bendición a otro lado y yo me llevo toda mi bendición para otro lado si ustedes no creen.
Sea mi vecino, sea mi primo, sea mi hermano, sea mi madre, o sea usted un desconocido de la nación gentil, lo único que usted lo va a salvar es el Evangelio. Y Jesús no va a alterar su mensaje ni su ministerio por nada ni nadie. Él se está jugando aquí amistades de muchos años. Jesús no va a ceder, Jesús no va a diluir, Jesús no va a negociar. O lo tomamos como eso, o no lo tomamos del todo. Y cuando pone a estas personas en este lugar, aquí es donde uno ve verdaderamente la maldad de los corazones de ellos. Porque ahora sí los arrinconó. Yo me imagino que la gente decía, ¿cómo se atreve a decirme lo que acaba de decir? Yo me imagino a ellos diciendo eso. ¿Cómo viene a decirnos que un sirio o una pagana tienen más favor con Dios que nosotros? ¿Cómo se atreve a compararnos con un Israel apóstata solo por no creer las palabras de él? Y me imagino que en las mentes de ellos eran aquí dos opciones. O nosotros somos una desgracia y este es el Hijo de Dios, o este hombre es un mentiroso. Porque es A o B. Y en el corazón podrido de ellos dijeron, optemos por la segunda. Optemos porque este no es el Hijo de Dios. Optemos porque Él es un blasfemo. Optemos porque deberíamos apedrearlo. Optemos por esta. Porque Dios guarde la de acá sea cierta. Y todos en la sinagoga, nos dice el texto, todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Todo el mundo se porta bien hasta que los arrinconan. Todo el mundo es súper cordial hasta que se les confronta. Todo el mundo es lo más lindo, jiji, jaja, juju, hasta que alguien viene a hablarle de la condición de su corazón. Ahí es cuando sacan sus garras, ahí es cuando sacan sus dientes, y ahí es cuando uno ve la naturaleza verdadera de la gente, cuando un poco de presión se aplica. Porque estas personas que hace un ratito estaban hablando maravillas de Jesús, pero o sea, hace minutos estaban hablando maravillas, ahora más bien están gritando que sea ejecutado. Y ni siquiera llévenlo al tribunal, no lo lleven a ningún lado, o sea, tírenlo de una vez. Tírenlo de una vez. Yo en algunos pensaban, este hombre si abre la boca se salva, tírenlo de una vez. Por el guindo, sin juicio, sin tribunal, sin testigos. ¿Cómo? O sea, yo sé que es raro pensarlo, ¿cómo un pueblo agrícola, común y corriente y sencillo pasa a ser gente sencilla a barbarismo de este nivel? Jesús y el Evangelio. Tiren a ese hombre por un acantilado. Y así como la gente quería tirar a Jesús, y uno dice, no puedo pensar que esto sea posible por algo así, esto ha pasado hasta el cansancio en la historia. Gente así ha rechazado, ha perseguido, ha lastimado, ha encarcelado y ha ejecutado a millones de cristianos a lo largo de la historia por el sencillo hecho de proclamar el Evangelio. Eso es algo que se ha reiterado 1, 2, 3, 4, 20,000 veces a lo largo de la historia. Y si no ven cómo esto puede ser posible, vean hoy cómo sigue siendo lo mismo. Observemos también la cantidad de mártires que hay en la historia de la iglesia. Todas personas que mueren por sencillamente predicar el Evangelio, ser fieles al Evangelio y no echarse para atrás. Observemos la cantidad de cristianos, muchos de ustedes, de estos que están aquí sentados, que han sido insultados y rechazados porque sus familiares prefirieron aferrarse a sus pecados que aferrarse a Cristo. Entonces vean que estas personas no es que estaban curiosas, no es que tenían dudas, no es que estaban tratando de hacer las cosas bien, era gente mala. Y las declaraciones de Jesús solo destaparon toda esa hediondez que estaba en los corazones de ellos, bien ordenada y bien contenida ahí. ¿Qué nos enseña esto? Una de las cosas, el ser humano no es bueno. Uno ve personas que se comportan bien porque les conviene. Pero al escuchar el mensaje de Jesús, ahí es donde uno puede verdaderamente ver el corazón de las personas. Ahí es donde una persona decente que solo está ganándose el pan de cada día, en menos de 5 minutos va a tirar por un guindo a un profeta. La gente no tolera que se le confronte con sus pecados, no tolera esas cosas. Nosotros somos fundamentalmente malos, a menos de que el Señor haga algo en nosotros. Todo en el ser humano está malo. Y el peligro del Evangelio, porque predicar el Evangelio sí es peligroso. El peligro del Evangelio es que revela la maldad del hombre. Entonces voy a decirles algo un poco controversial.
Si el evangelio que ustedes predican no es peligroso, difícil que sea el evangelio, porque es peligroso. Y yo no estoy diciendo vayan y peleen con la gente solo por pelear, pero la misma noticia, el evangelio, es polarizante y es peligrosa. Y esa revela una maldad que el hombre quiere ocultar. Y vean, no importa si es mi tía o es un talibán, el corazón de los dos es igual de malo. No esta tía sí está bien, ¿verdad? Pero no importa si es mi hermano, mi mamá, mi tía, mi prima, mi vecino, esa, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ay, doña Ingrid, esa señora tan dulce y tan buena y tan linda que siempre nos tiene empanaditas, igual de mala que un talibán a los ojos de Dios. Y a veces solo basta con enseñarles el evangelio para que eso salga y se destape. Porque vean, al oír las noticias de Cristo, el corazón humano va a hacer una de dos cosas. De verdad es como muy binario. O se va a arrepentir o se va a defender. Bien binario. O la persona dice, matame, Señor, está bien, me arrepiento. O va a decir, no. Y curiosamente eso no depende de nosotros. Porque cualquiera que está leyendo este texto diría, qué fracaso de día para Jesús. ¿Verdad? Qué fracaso de día. Nadie le creyó. Todos lo insultaron. No solo todos lo rechazaron, casi lo tiran de un guindo. Qué día más feo, Jesús. Y la próxima vez mejor decía algo un poquito más lindo. Cuando vuelvas a la sinagoga, por lo menos decía algo que hagan que no te traten de apedrear. Hacer tu mensaje más efectivo, hacer tu mensaje un poquito más lindo, hacer tu mensaje un poquito como más suave, más light, para que la gente vaya como agarrándola suavecito y tal vez invitarlos a un café y hablarles un poquito acerca de su vida y después como dentro de 6 meses tal vez como, vos no crees que necesitas un poquito de Dios, algo así, Jesús, para que no te apedreen. Pero su éxito no se encontraba en la cantidad de personas que él enamoraba o que él atraía, sino que su éxito se encontró en su fidelidad a la palabra de Dios. O sea, predicar el evangelio y ser rechazado es un éxito a los ojos de Dios. Predicar el evangelio y que lo persigan uno para apedrearlo es un éxito. Si yo voy y le proclamo el evangelio a 200,000 personas y ni una se convierte, pero yo prediqué el evangelio fielmente, Dios está de pie dándome un aplauso. Aunque el resto de la gente está tratando de apedrearme en ese momento. Porque lo que a Dios le interesa es que nosotros seamos fieles a su mensaje. Y esto es muy raro. Pero Dios se glorifica tanto en los que se convierten como en los que se endurecen. Dios se glorifica tanto en salvar como en castigar. Y a veces, por medio del mensaje nuestro, hay personas que lo van a rechazar y Dios va a juzgarlos y va a ejecutar su ira. Y eso no fue que la cosa no salió bien. Dios se glorifica tanto por los que rechazan, por los que aceptan, y a nosotros solo nos manda a proclamar el mensaje. Además, vean qué bonito esto, la hora de morir de él no había llegado. Jesús tenía una particularidad, Jesús sabía cómo iba a morir y cuándo iba a morir, lo tenía muy claro. Y yo creo que Jesús caminaba por ahí pensando, yo soy invencible hasta el día que Dios me quiera llevar. Entonces yo voy a decir lo que tengo que decir. Yo tengo una hora establecida por mi Padre, voy a predicar el evangelio y yo sé que nada me puede pasar porque Dios tiene escrito en una piedra el día en que yo me voy a morir. Y eso no solo es cierto para Jesús, que es omnisciente, es cierto para nosotros también. Uno es invencible hasta el día que Dios quiera llevárselo a uno, porque el que determina si nos morimos o vivimos es Dios. Y eso le permitía a Él, nos debería permitir a nosotros proclamar el evangelio con valentía y hacer lo que haga falta por hacer. Porque nuestro tiempo llega cuando Dios quiere que llegue. Entonces vean lo que sucedió, dice, pero él, ya en el puro guindo, me imagino yo, pasando por en medio de ellos, se fue. No sabemos cómo, no sabemos qué pasó, no sabemos qué hizo, no sabemos qué dijo, no sabemos nada. Solo sabemos que todo el mundo se lo llevó al guindo y después se dio media vuelta y jaló. Entonces si yo les fuera a dar mi hipótesis, que no es como muy valiosa, me imagino que fue algo parecido que como cuando le dijo a la gente, el que esté libre de pecado tire su primera piedra, y todo el mundo solo jaló. Yo puedo imaginarme que en ese momento están a punto como de lanzarlos, y yo no sé si los volví a ver como, ustedes no van a hacer esto, o no sé qué hizo.
Pero lo que me parece más curioso es que dice pasando en medio de ellos. O sea, como si estuviera una fila aquí, están a punto de tirarlos y él los ve y es como ustedes no me van a matar. Y se fue caminando. Con completa calma. Yo no me imagino el silencio incómodo después de que él hizo eso de todos ellos, como... No me imagino. Pero sí sabemos algo, que Dios guarda a sus mensajeros del mal y tiene sus destinos sellados. Eso sí lo sabemos. Y sabemos que la razón por la que él no murió ahí no fue porque se sacó una de la manga, sino es porque Dios había determinado que su hora no había llegado. Y él podía caminar confiadamente sabiendo eso. Todavía tenía que ir a subirse a una cruz, todavía tenía que ser rechazado por todos, todavía faltaban un montón de cosas. Su hora no había llegado. Entonces vean, familia, hay un evangelio. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Hay un evangelio, una buena noticia, una manera de estar bien con Dios, un camino a la salvación. Uno. Y la gente odia escuchar eso. No deja de ser cierto. Si nosotros empezamos a maquillar este mensaje por miedo a lo que nos pueden hacer, estamos siendo cobardes. Si nosotros estamos asustados de lo que sea que nosotros vamos a decir y estamos predicando el evangelio tranquilamente, va a ser incendiario para las personas que nos quieren y nos da mucho miedo lo que pueda pasar y cedemos a eso, estamos haciendo lo opuesto a lo que Jesús hizo aquí y somos cobardes. Si nosotros por alguna razón decimos, es que valoro más la amistad que tengo con fulano, y yo sé que si yo le hablo de Jesús, fulano no va a querer hablar conmigo, entonces no le voy a hablar de Jesús. Básicamente lo que yo estoy diciendo es, prefiero estar con esta persona toda la vida, luego que se vaya al infierno, con tal de yo no vivir ese mal rato de separación. Nosotros tenemos que tener paz en que predicar el evangelio basta, que es suficiente. Es suficiente. Si no me vuelven a hablar, no me vuelven a hablar. Si pierdo a mi hermano, pierdo a mi hermano. Si pierdo a mi mamá, pierdo a mi mamá. Jesús dice, todo aquel que ame padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y es que Él no solo lo dice, eso es lo lindo de Jesús, Él no solo lo dice como por decirlo, Él lo vive, lo acaba de hacer. Ahí están todos sus amigos de la infancia. Todos los con los que jugaban en el barrio. Y fijo la gente que lo chineaba. Todos fueron a botarlo por un acantilado. Una vez que llegaron la mamá y los hermanos de Jesús a decirle, llegan los hermanos a buscarlo y le dicen, Jesús, tu mamá y tus hermanos andan por acá y te están buscando. Y Jesús le dijo, mi único hermano aquí, mi madre o mi hijo, es el que hace la voluntad de Dios y lo sigue. Eso es mi madre, ese es mi padre, ese es mi hermano. Entonces de nosotros el Señor solo pide fidelidad, no pide eficacia. Si por ser buenos testigos nos cuelgan de una cruz, o no sé, nos suben un comentario negativo a redes sociales, para uno se siente igual de feo. Está bien. Es mejor que la gente rechace un mensaje verdadero a que adopte un mensaje falso. Es mejor que a mí me rechacen por la verdad a que me quieran por una mentira. Es mejor que la gente salga de la iglesia porque odió la verdad a que se quede acá porque está cómoda con una mentira. No tiene sentido. Y aquí está el evangelio en caso de que cualquiera de nosotros tengamos que escucharlo. Dios es santo, puro, majestuoso y bueno, como vimos hace unas semanas. Y nosotros hemos pecado. Somos malos en esencia, como vimos en el día de hoy, y merecemos por cada minuto de maldad en esta tierra ser lanzados a una eternidad lejos de Dios para pagar cada una de las billones de ofensas que nosotros hemos cometido. Y debemos estar lejos de todo lo que Dios ofrece y todo lo que Dios es. Pero Jesucristo vino a este mundo a salvar a todo aquel que cree en Él. Él paga por cada uno de los pecados que nosotros merecemos pagar y nos trae perdón y vida eterna. No hay que hacer nada para llegar a Dios porque Dios llegó a salvarnos a nosotros. Solo hay que arrepentirnos y creer. Cualquier otro evangelio que no es el que yo acabo de decir o tiene esta misma esencia, viene salido de las puras fauces del infierno. Y es un evangelio que no salva.
Entonces, si por alguna razón, yo sé que ustedes escuchan esto a cada rato, pero si por alguna razón acaban de escucharlo de una manera que nunca lo habían escuchado antes y les acaba de hacer clic, no endurezcan sus corazones. No digan, eso no es para mí. Eso no es para mí, eso es para fulano, eso es para tal vez este mae que vino de una adicción muy grande, yo no. No endurezcan sus corazones. Y si nosotros lo practicamos y somos evangélicos o personas del evangelio, entonces prediquemos el evangelio como Jesús lo predica. Si somos llamados a evangelizar, evangelicemos así. Y estemos tranquilos con el resultado, sabiendo que el Señor decide qué crece y qué no crece, y a nosotros sencillamente nos toca solo botar la semilla. Y que nuestro Dios traiga a todo aquel que Él quiere salvar por medio de su evangelio, y por su gracia, porque es un regalo gigante, nos puede usar a nosotros para ese propósito. Y algo muy bonito del día de hoy es que podemos ver exactamente eso en lo que vamos a presenciar ahí con Marcia. Exactamente eso. Ella va a contarles un poquito a ustedes. Se me perdió Marcia. No, es que está cambiando. Ella les va a contar un poquito. Pero yo nunca había escuchado en toda mi vida una persona confesar su pecado como esta mujer. Nunca en toda mi vida. Yo estaba hablando con ella. Ella va a hablar más de esto, ¿verdad? Ella ha sido católica toda una vida y sentía que seguía a Dios. Y después de presentarle el evangelio, ella me vio a los ojos y me dijo: yo no sigo a Jesús. Así, nada más me volvió: yo no sigo a Jesús. Y en ese instante se arrepintió, se fue a la casa y confió en Él.